Módulo Instalación de redes locales. Estamos trabajando en lo que es el resultado de aprendizaje 1.3. Vamos a realizar lo que es el ejercicio número 3 que nos marca la guía pedagógica. Aquí nos muestra el primer caso práctico en donde nos solicita o nos proporciona una dirección IP, la cual es la 172.25.114.250 y nos asigna una máscara de red que nos dice que es 255, 255, dos ceros y entre paréntesis diagonal 16. La máscara de red dentro de las direcciones IP son las que nos ayudan a identificar la clase, ¿sí?, que nosotros tenemos en lo que sería la dirección IP proporcional. Cuando tenemos una clase A, la máscara de red va a estar representada por 255 una sola vez y lo que serían 3 ceros. Si fuera una clase B, serían 2 veces 255 y 2 ceros, y si fuera una clase C, serían 3 veces el 255 y el último el 0. Y esto viene de los ejercicios que ustedes realizaron en donde identifican que la clase A ocupa 8 bits para identificar a la red, por eso sería 255 y 3 ceros. En la clase B utiliza 16 bits para identificar a la red, por eso serían 2 veces 255 y los otros serían ceros. Y la clase C, que utiliza 24 bits para identificar a la red, serían 3 veces el 255 para identificar una clase C. Los valores que están en 0 dentro de la máscara de red nos están representando el espacio para lo que serían los nodos, los hosts o las computadoras que van a estar conectadas en cada una de las redes. En este caso práctico nos piden que identifiquemos 3 elementos que están identificados por 3 incisos. El inciso A es el que nos pide que convertamos la dirección IP y la máscara de red que tenemos en binario. El inciso B nos pide que realicemos posteriormente una operación AND de cada uno de los bits que tenemos de la dirección IP y de la máscara de subred. Y el inciso C nos dice que expresemos el resultado en notación decimal punteada. Vamos a ver cómo realizamos cada uno de estos incisos. El inciso A nos pide que convirtamos la dirección IP y la máscara de red que nos dieron en binario. Ustedes ya saben convertir en binario lo que serían las direcciones IP, en la cual ustedes tienen esta tablita en donde tienen lo que serían los bits, que en total deben de ser 8, que serían con valores en su posición de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Recordando que estos valores salen en base a lo que sería la base, que es 2, elevado desde la potencia 0 hasta 2 elevado a la potencia 7. Sumando desde 2 a la potencia 0 a 2 a la potencia 7 nos salen los 8 bits. Y 2 elevado a la 0 potencia, ustedes saben que es la unidad que es 1, y les había explicado que para sacar los demás valores, para más fácil sería hacer la suma del anterior por el mismo. Sería 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 y 4, 8, 8 y 8, 16, 16 y 16, 32, 32 y 32, 64, 64, 64, 128. Lo posterior que ustedes hacían es separar, tomar cada uno de los números de la dirección IP que nos dieron y sería 172, el 25, el 114 y el 250. Lo siguiente es que ustedes buscaron cuáles de estos números que tenemos sumados nos dan cada uno de ellos, y aquellos que tomemos se le colocan 1 y los que no tomemos le colocamos un 0. El 172 lo encontramos poniendo el 1 al 128 más 32 más 8 más 4 nos dan 172. El 25 serían 16, 8 y el 1. 114 de igual manera 64, 32, 16 y el 2. Y buscamos el 250. Y entonces repito, todos los números que tomemos en consideración le ponemos un 1 y a los demás les ponemos un 0. En esta parte de la tabla ya convertimos a binario la dirección IP, que es lo que nos está pidiendo el inciso A. Ahora hay que hacer el mismo procedimiento, pero con la máscara de red. La máscara de red también nos la proporcionaron, en la cual nos dice que es 255, el segundo número 255, el tercer octeto es un 0 y el cuarto octeto también es un 0. Buscamos cuáles números sumados nos dan 255 y al hacer la suma de todos estos nos dan precisamente 255. Es decir, todos en unos
sumados el 1, el 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 nos da 255. El siguiente número es 255, caemos en la misma situación en donde todos los bits van a estar en unos, ya que todos estos sumados nos dan 255. Y los demás, como están en ceros, pues básicamente no tomamos ninguno, le tenemos valor de ceros. Con esto cumplimos lo que es el inciso A, en donde ya convertimos la dirección IP que nos dieron a binario y la máscara de red que también nos proporcionaron la pasamos a binario. Aquí cabe mencionar que entre paréntesis tenemos un número que es diagonal 16. Este número que está dentro del paréntesis se le conoce el método abreviado de la máscara de red, en la cual directamente podemos identificar qué clase es. Ustedes recordarán que para lo que sería la clase A, necesitamos para la parte de los nodos, utilizamos 24 bits y para la red 8. Para la clase B son 16, 16 y para la clase C son 24, 8. Entonces aquí directamente al ver diagonal 16, de esa manera también podemos identificar la clase. Entonces ya directamente sabemos que esta va a ser una clase B. Posteriormente nos dice el inciso B que tenemos que realizar una operación AND de los bits que tenemos de la dirección IP y la máscara de subred. Una operación AND significa que es una suma binaria, ¿vale? Las sumas binarias se utilizan dentro de lo que sería un direccionamiento IP. Lo que tenemos que hacer es sacar lo que sería lo de la tabla, cada uno de los bits que nosotros tuvimos de la dirección IP, que son los 32 bits, ¿sale? 172, 25, 114 y 250. Que es este número que tenemos aquí arriba, que serían los 32 bits. Estos corresponden a la IP que convertimos a binario. Y la máscara de red, aquí tenemos nuestros 32 bits, ¿sale? Que en este caso serían los 32 que tenemos en la parte de abajo. Entonces los colocamos como si fuéramos a hacer una suma de binarios, ¿sale? Y se le llama AND. Tenemos la dirección IP en binario y tenemos la máscara de red en binario. Ponemos por nuestra línea que nos indica que vamos a hacer la operación de suma. Y una suma binaria es muy sencilla, en donde tú vas a encontrar que un 1 más un 1 siempre va a ser igual a 1. Cuando tú veas diferentes los valores, entonces va a ser 0. Como en el ejemplo vemos 1 más 1 es 1, 0 más 1 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, etc. Entonces cuando nosotros veamos un 1 y un 1, automáticamente el resultado sería 1 en sumas binarias. Y en el caso en que los bits sean diferentes, entonces el resultado sería 0. Esa es la regla de una operación AND o de una suma binaria. Entonces nosotros ya tenemos aquí como resultado la suma binaria o la operación AND, tanto de la dirección IP como de la máscara de subred. Posteriormente nos pide el inciso C que tengamos que expresar el resultado en notación decimal punteada, es decir, que ahora que tenemos nosotros de este lado en dirección la operación AND en binario, ahora lo tenemos que pasar en sistema decimal y hay que hacer la inversa. Vamos a tener nuestra tabla en donde vamos a tener los valores que tenemos en color rojo, ¿sale? Que serían del 1 al 128 y vamos a pasar los bloques de 8 en 8 del resultado de esa suma binaria. Es decir, voy a poner estos primeros 8 en la primera fila, estos segundos 8 en la segunda, este en la tercera fila y estos en la cuarta fila. Y entonces aquí lo tenemos, que serían los de la primera fila, los primeros 8, los segundos 8, los terceros y los últimos 8, que sumados nos dan 32. Y lo siguiente a hacer es convertirlo en decimal. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en aquellos valores que tienen unos y tengo que hacer la suma de esos valores. Yo aquí tengo un 1 en 128, en 32, en 8 y 4. Entonces sumo esos valores 128, 32, 8 y 4 y el resultado en decimal son 172. Me voy con los siguientes bloques de 8 en donde tengo 16 y 8 y el 1 y sumados esos tres números me dan un total de 25 que es el resultado en decimal. Posteriormente me voy con la tercera fila con los bloques de 8 en donde tengo 64 más 32 más 16 más 2 me da 114. Y ya el último octeto, en donde todos los tengo en 0, pues el resultado sería 0. Entonces quiere decir
que nosotros acabamos de obtener la dirección de la red. Y entonces la dirección de la red de este caso práctico es 172.25.0.0. Esto sería la dirección de la red a la cual yo pertenezco, y esta IP que nos dieron a nosotros es la dirección que tiene una computadora asignada, y su máscara de red sería esta. Y con esto nosotros completamos los primeros incisos de este caso práctico. Posteriormente nos dice que hagamos la identificación de la dirección de broadcast de una red. Aquí me voy a detener un poco porque lo que es la dirección de broadcast es las direcciones o la dirección que se utiliza para hacer pruebas en la red que nosotros estamos trabajando. Nosotros acabamos de identificar que la red a la cual nosotros pertenecemos es la que tiene dirección 172.25.0.0, pero que dentro de esta red yo tengo una computadora que tiene asignada esta dirección IP con esta máscara de red, pero necesito saber cuál va a ser la dirección con la cual yo voy a realizar las pruebas dentro de toda esta red. Y para hacer eso vamos a jalar lo que es la información que teníamos de la suma binaria que habíamos realizado, en donde recuerden que estos números, estos 32 bits, corresponden a convertir la dirección IP en binario, y los siguientes 32 bits corresponden a cuando convertimos la máscara de red en binario. Hicimos la suma binaria en donde les mencioné que siempre que encuentren dos números iguales, el 1 y el 1 se va a hacer 1, y en casos distintos va a ser igual a 0. Y entonces una vez que nosotros ya tenemos esto, nos pide que identifiquemos la porción de los nodos, que aquí yo se los tengo divididos. Como me dice diagonal 16, quiere decir que los primeros 16 bits corresponden a la red y los otros 16 bits restantes van a corresponder a los hosts. Luego, para calcular lo que es la dirección de broadcast es muy sencillo. Tienes que ubicarte en la parte de la dirección que obtuviste en la sección de la parte de los hosts, que es esta que tenemos en ceros. Y entonces vamos a ubicar que tenemos un total de 16 ceros. El procedimiento es que estos ceros los conviertas en 1, como muestra aquí en el ejemplo, y entonces vamos a tener, en vez de 16 ceros, vamos a tener 16 unos. Una vez que hicimos esa conversión, lo que tenemos que hacer es pasar estos 32 bits a lo que sería decimal, en donde ya sabemos que estos primeros corresponden a 172, el segundo es 25, como lo habíamos visto aquí que calculamos en lo que era la conversión, ¿sí?, de esa dirección. Y ya ahora, como aquí tenemos puros 1, nosotros sabemos que los 8 bits que están en 1 sumados me dan 255, y los últimos 8 serían otra vez 255. Y esto sería básicamente la dirección de broadcast de este ejercicio. Entonces vamos a ir armando los datos. La dirección de la red sería 172.25.0.0. La dirección de la computadora es 172.25.114.250 con una máscara de red 255.255.00, ¿sí?, y con una dirección de broadcast, es decir, de pruebas, que sería 172.25.255.255. El inciso B nos pide que hay que calcular el total de bits, ¿sale?, que tenemos para los hosts, es decir, de los nodos. Nosotros vamos a tomar la información de esta suma binaria en donde teníamos ya la dirección convertida en binario. Una vez que tenemos esta dirección, recordemos que los primeros 16 eran para la red, que era 172.25, y los últimos 16 eran para los nodos. Y lo siguiente es aplicar lo que es una fórmula. Nos dice inciso A, identifica la porción de los hosts. Pues la porción de los hosts, la respuesta es que tenemos 16 bits. Y vamos a aplicar la fórmula de 2 elevado a los bits que tenemos en los nodos. Es decir, se sustituyen los valores. El número 2 porque es la base y se va a elevar a 16 porque tenemos 16 bits en la parte de nodos, y como resultado vamos a tener 16.384 direcciones de host, o vamos a tener 16.384 direcciones disponibles para computadoras. Y el último inciso, el C, nos dice que hay que poner la cantidad de hosts contando la cantidad de bits. Y es lo mismo, nosotros ya identificamos 16 bits para lo que sería la parte de host, ¿sale? Y aplicamos la fórmula para saber cuántos nodos o cuántas computadoras podemos tener en una red, es la fórmula de 2 la base elevada al total de bits,
que tienes en la parte de los nodos. Sustituye los valores, sería 2 y en este caso. Y entonces, para el inciso C, la cantidad de hosts, contando la cantidad de bits, es tener la dirección IP en binario, identificar la sección que corresponde a los hosts, que es este que están en color rojo, que en total serían 16 bits, y hay que aplicar la fórmula, que es la base, que sería en binario, que es el 2, elevado a los bits que son para los nodos. Esto, aplicándolo, sería 2 elevado a 16, porque son 16 bits, y el resultado sería 16.384 direcciones de host, o direcciones de computadoras o máquinas. Entonces, recapitulando en el ejercicio y en el caso práctico, que es el ejercicio número 3 y es el número 1, ustedes tendrán que realizar los otros dos casos prácticos. Nos proporcionan una dirección IP y nos proporcionan la máscara de red, recordando que cuando vemos en paréntesis, ese número nos está indicando la clase de dirección que nosotros tenemos, si es clase A, clase B o clase C. En el ejercicio lo primero que tenemos que hacer es convertir la dirección IP que nos están dando a binario y también la máscara de red que nos están proporcionando en binario. Y hay que tener esta tablita. Ustedes tendrán que realizar todo el procedimiento colocando esta tabla y haciendo esa conversión en binario. Una vez que yo convertí en binario la IP y la máscara de red, hay que pasar los 32 bits de la IP y los 32 bits de la máscara. Y hacemos una suma binaria o lo que sería una operación AND, en donde yo vea que 1 más 1 siempre va a ser igual a 1 y en casos distintos siempre va a ser igual a ceros. En el inciso C nos dice que ahora hay que transformar esa dirección que teníamos en binario a lo que sería decimal. Y entonces agarramos bloques de 8 y lo vamos colocando en la tabla. Estos serían los primeros 8, los siguientes 8, los terceros y los cuartos, ¿sale? Teniendo los 4 octetos. Y lo posterior a hacer es identificar los números que tomamos que tienen valor de 1, hacer la suma y vamos sacando cada uno de los valores de la dirección IP en decimal, que nos resultó 172.25 y 2 ceros. Posteriormente hay que identificar la dirección de broadcast de la red. Para poder hacer la dirección de broadcast, que es la de pruebas, hay que jalar otra vez la suma binaria que hicimos, ubicar la dirección o la parte de los nodos, recordando que si tenemos 16 en la máscara de red quiere decir que es una clase B, en donde los 16 primeros bits corresponden a la red y los últimos 16 corresponden a los nodos. Lo que hay que hacer para obtener la dirección de broadcast es que en la parte de dirección de nodos hay que convertir todos estos ceros y en unos, como muestra aquí. Y una vez que los convertimos en unos, hay que pasar esta dirección en binario a decimal, en donde ya sabemos que este primer octeto corresponde a 172, el segundo octeto corresponde a 25, y estos sumados todos en 1 pues nos dan 255 y este también 255, y entonces esta sería la dirección de broadcast. Después calcular el total de bits, recordando que como fue una clase B, tenemos estos dos dígitos que identifican a la red y los demás serían los nodos, que en total tenemos 16. Entonces tenemos 16 bits de nodos, aplicamos la fórmula de 2 elevado a la 16 y nos da el total de direcciones para asignar a las máquinas que vamos a tener en esta red. Y el último inciso pues es precisamente saber cuántas direcciones IP vamos a tener, que van a ser 16.384 direcciones de host para cada una de las máquinas. Y con esto terminamos lo que es el caso práctico número 1, mencionándoles que ustedes tendrán que realizar el caso práctico número 2 y el caso práctico número 3 bajo los lineamientos que se estableció en la tarea que fue asignada en la plataforma de Teams.